No voy a hablar con un negro. La voz de mi jefe atravesó la delgada pared de la oficina como una bofetada en la cara. Estaba organizando los informes de ventas en la mesa de al lado cuando oí a Robert decir esas palabras por teléfono. Mi bolígrafo se detuvo en medio de la firma. Mi corazón se aceleró, pero mi expresión permaneció neutra. Durante 3 segundos, el mundo se detuvo. Entonces la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Él estaba hablando de mí. Yo era el único empleado negro del equipo comercial y había solicitado una reunión con él para discutir mi ascenso 2 semanas antes. Me llamo Tyron, tengo 29 años y acabo de descubrir por qué mi carrera llevaba 2 años estancada en esta empresa tecnológica de Chicago. No era por mi rendimiento, llevaba 8 meses consecutivos liderando la clasificación de ventas. No era por mi cualificación, tenía un máster en administración de empresas y 5 certificaciones en el área. Era por mi piel. Dile a él que no estoy disponible, continuó Robert por teléfono, con voz cargada de desdén. Estos tipos siempre quieren imponernos sus agendas de diversidad. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Durante 2 años, acepté sus excusas poco convincentes sobre el momento inadecuado para los ascensos. Me tragué los comentarios sobre mi actitud agresiva cuando defendía mis ideas. Ignoré las bromas sobre mi corte de pelo en las reuniones. Pero ahora todo tenía sentido. Las miradas condescendientes. La forma en que él siempre cuestionaba mis cifras, incluso cuando superaba todos los objetivos. Como mi ascenso siempre necesitaba más análisis, mientras que compañeros blancos con la mitad de mis resultados subían de puesto. Tío, ya sabes cómo es. Robert se rió con la persona al otro lado del teléfono. La empresa quiere eso de la inclusión, pero al final tenemos que proteger nuestros estándares. Estándares. La palabra resonó en mi cabeza mientras seguía fingiendo trabajar. 2 años de rendimiento excepcional, relaciones impecables con los clientes, resultados que hablaban por sí mismos. Pero eso no era suficiente porque mis estándares no incluían ser blanco. Cerré los ojos y respiré hondo. La humillación me quemaba en el pecho, pero debajo de ella, algo más peligroso comenzaba a crecer, pura determinación. Robert terminó la llamada y salió a almorzar, pasando por mi mesa sin siquiera mirarme a los ojos. Como siempre hacía. Ahora sabía por qué. Esperé hasta oír cómo se cerraba el ascensor. Entonces cogí mi móvil y empecé a tomar notas. Fecha, hora, palabras exactas. Este era solo el primer registro de una lista que estaba a punto de crecer mucho. Porque Robert acababa de cometer un error crucial. Él asumió que yo era solo otra víctima silenciosa del racismo corporativo. Que me tragaría sus humillaciones y seguiría adelante, agradecido por tener un trabajo. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de enfrentarse. Mientras escribía en el móvil, una pequeña y peligrosa sonrisa se dibujó en mis labios. Durante 2 años, jugué según sus reglas. Fui educado, profesional y ejemplar. Intenté ganar por méritos propios. Ahora sabía que el juego tenía otras reglas. Reglas que él estaba a punto de aprender de la peor manera posible. Si te está gustando ver cómo se puede combatir el racismo corporativo con inteligencia, no olvides suscribirte al canal, porque esta historia de venganza perfecta no ha hecho más que empezar. El teléfono sonó en mi mesa. Era un cliente importante que quería hablar conmigo específicamente. Respondí con mi tono profesional habitual, cerrando otra venta de la que Robert se llevaría el mérito. Pero esta vez, estaba tomando notas de todo. Y Robert no tenía ni idea de que cada palabra racista que salía de la boca de él sería documentada, analizada y utilizada en su contra en el momento oportuno. La verdadera guerra contra sus prejuicios acababa de empezar. Durante 3 días, observé a Robert como un científico estudia una especie venenosa. Cada gesto, cada palabra, cada microexpresión racista fue catalogada en mi mente con precisión quirúrgica. El lunes llegó a la oficina con esa arrogancia que yo había confundido con confianza profesional. Robert Miller, 45 años, director comercial desde hacía 7 años. Cabello gris siempre impecable, trajes caros que gritaban privilegio y una sonrisa que ahora reconocía como pura condescendencia racial. Tyron, necesito que revises estos contratos, dijo, tirando una pila de papeles sobre mi escritorio. Hay algunos errores básicos aquí. Cogí los documentos. Eran contratos que yo mismo había redactado la semana anterior, perfectos, sin un solo error. Pero Robert necesitaba menospreciarme, hacerme sentir incompetente. Era un patrón que por fin estaba descifrando. Claro, lo revisaré, respondí con calma,
mientras mentalmente anotaba: segunda humillación de la semana, método de desacreditación profesional basado en prejuicios raciales. El verdadero Robert se reveló por completo en la reunión del martes con todo el equipo. Estábamos discutiendo la campaña para un cliente importante cuando presenté una estrategia que había desarrollado durante el fin de semana. Cifras sólidas, investigación detallada, análisis de mercado completo. Interesante idea, Tyron, dijo Robert, con ese tono que parecía un elogio pero que en realidad era venenoso. Pero quizás sea un poco, ¿cómo decirlo?, demasiado agresiva para este cliente en concreto. Agresiva. La palabra clave que utilizan los hombres blancos cuando los hombres negros demuestran su competencia. Había utilizado la misma palabra para referirse a mí al menos 15 veces en los últimos 2 años. ¿Qué tal si dejamos que Jennifer presente una versión más refinada? Continuó, volviéndose hacia mi compañera blanca, que había llegado a la empresa 6 meses después que yo. Jennifer me miró avergonzada. Ella sabía que mi estrategia era brillante. Todos lo sabían. Pero Robert necesitaba mantener la narrativa de que el hombre negro era demasiado agresivo para tratar con clientes importantes. Asintió a Jennifer, que tomó mi trabajo con una disculpa silenciosa en sus ojos. Una vez más, Robert atribuiría mi éxito a alguien blanco. Una vez más, me retratarían como inadecuado para puestos de liderazgo. Pero esta vez, estaba documentando cada palabra. El miércoles descubrí algo que me heló la sangre. Estaba buscando un archivo en el ordenador compartido cuando encontré una carpeta llamada Evaluaciones Confidenciales. Mi curiosidad pudo más que mi prudencia. Allí estaba mi evaluación de rendimiento del año anterior. Cifras excepcionales en todas las categorías. Comentarios de clientes elogiando mi profesionalidad. Resultados que claramente me cualificaban para un ascenso. Y justo debajo, las notas manuscritas de Robert: rendimiento excelente, pero adecuación cultural cuestionable. Puede resultar intimidante para algunos clientes. Considerar el desarrollo antes de avanzar. Encaje cultural. Intimidante. Las palabras en clave corporativas para demasiado negro. Seguí leyendo. Había notas similares sobre los otros 2 empleados negros de la empresa, ambos despedidos el año anterior por recortes presupuestarios. Mientras tanto, empleados blancos con un rendimiento mediocre habían sido ascendidos. El patrón estaba ahí, documentado en blanco y negro por la propia mano de Robert. Lo fotografié todo con mi móvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. No se trataba solo de discriminación casual, sino de racismo sistemático, documentado y deliberado. El jueves, Robert cometió su error más grave. Estaba en el baño cuando le oí entrar con Jake, otro director. «Tío, ¿has visto las cifras de Tyron este mes?», comentó Jake. «Él es una máquina de vender». «Sí», suspiró Robert. «El problema no es el rendimiento. Es que tiene ya sabes, esa actitud. Los clientes se sienten incómodos. Y cuando se anima en las presentaciones, parece un poco amenazante. Ameacador. No me malinterpretes, Jake. No es culpa suya. Es solo que, ya sabes cómo es. Algunos clientes tienen sus preferencias. Y nuestro trabajo es mantener a todos cómodos». Me quedé paralizado dentro de la cabina del baño. Robert estaba literalmente justificando la discriminación racial como comodidad del cliente. Estaba admitiendo que me mantenía en puestos inferiores porque los clientes racistas se sentirían incómodos con un hombre negro en un puesto de liderazgo. «¿Entonces nunca vas a ascender al chico?», preguntó Jake. «No lo sé. Quizás a un área más adecuada. Recursos humanos, diversidad, cosas así. Lugares donde su energía tenga más sentido». Lugares donde su energía tiene más sentido. Como si mi competencia profesional fuera una peculiaridad racial que debía contenerse en departamentos apropiados para personas negras. Esperé a que él se marchara antes de salir del baño. Me temblaban las manos cuando cogí el móvil para tomar más notas. Fecha, hora, testigo, palabras exactas. Robert no solo estaba siendo prejuicioso, sino que estaba orquestando todo un sistema de exclusión racial disfrazado de gestión estratégica. Esa noche, sentado en mi apartamento vacío, revisé todas las pruebas que había recopilado. Conversaciones grabadas, documentos fotografiados, patrones de comportamiento discriminatorio que se remontaban a años atrás. Por primera vez en 2 años, sonreí de verdad.
Porque Robert había cometido un error crucial al subestimar mi inteligencia. Asumió que yo era solo otra víctima silenciosa del racismo corporativo estadounidense. No tenía ni idea de que estaba tratando con alguien que había estudiado Derecho Civil durante 2 años antes de obtener el MBA. Alguien que sabía exactamente qué leyes se le estaba infringiendo. Alguien que entendía que la discriminación sistemática deja rastros legales devastadores. Robert durmió tranquilo ese jueves, probablemente fantaseando con cómo mantener los estándares de la empresa mientras me mantenía en mi lugar. Pasé la madrugada organizando un expediente que cambiaría no solo nuestras vidas, sino toda la cultura de esa empresa. Porque la discriminación racial no es solo un problema de recursos humanos, es un delito federal que Robert estaba a punto de descubrir de la peor manera posible. El viernes comenzó con Robert entrando en la oficina como un depredador que olía sangre fresca. Había algo diferente en su postura, más agresivo, más seguro. Como si hubiera tomado una decisión sobre mi futuro en la empresa. Tyron, necesito hablar contigo, dijo, señalando su oficina con esa sonrisa que ahora reconocía como pura malicia racial. Es sobre tu rendimiento. Mi rendimiento. En los últimos 3 meses, había cerrado contratos por un valor total de $2,5 millones. Mis cifras eran un 40% superiores a la media del equipo. Pero Robert había encontrado una nueva forma de atacarme. Siéntate ahí, dijo, hojeando una carpeta que claramente había preparado con antelación. He recibido algunas quejas sobre tu trato con los clientes. ¿Quejas? Mantuve mi voz neutra, aunque sabía exactamente a dónde iba a parar esto. Sí. Algunos clientes han mencionado que puede ser un poco, demasiado intenso. Intimidante, de hecho. Hizo una pausa, saboreando cada palabra como quien sirve veneno con azúcar. Lo entiendes, ¿verdad? A veces tu energía puede malinterpretarse. Intenso, intimidante, energía. Las mismas palabras en clave que había utilizado en el baño, ahora formalizadas en mi evaluación. ¿Puede mostrarme esas quejas?, pregunté, sabiendo que él no podría. Son comentarios verbales, confidenciales. Pero confía en mí, Tyron. Como tu supervisor, estoy tratando de ayudarte. Se inclinó hacia adelante, fingiendo preocupación paternal. Quizás necesites trabajar en tu, ¿cómo decirlo?, presencia. Ser menos asertivo. Más receptivo. Menos asertivo. Más receptivo. Traducción. Compórtate como el hombre negro sumiso que espero que seas. Entiendo, respondí, mientras mentalmente añadía otra capa al expediente que estaba construyendo contra él. Genial. Y ya que estamos hablando de desarrollo profesional. Robert abrió otro archivo. He decidido trasladarte a nuestra división de diversidad e inclusión. Carol necesita a alguien que le ayude con los programas comunitarios. Se me heló la sangre. La división de diversidad era donde la empresa colocaba a los empleados negros para crear una apariencia de inclusión mientras los mantenía alejados de puestos de poder real. Era un cementerio corporativo disfrazado de oportunidad. Es una gran oportunidad, continuó Robert, sin poder ocultar su satisfacción. Puedes marcar la diferencia para personas como tú. Personas como tú. Ya ni siquiera intentaba disimular. ¿Cuándo sería el traslado?, pregunté, con la voz aún controlada. El lunes. Ya he hablado con Carol. Ella está deseando trabajar contigo. Cerró la carpeta con un golpe satisfecho. Estoy seguro de que encajarás mucho mejor. Salí de esa sala con las manos temblando de rabia, pero mi rostro permaneció impasible. Robert acababa de cometer una discriminación racial explícita. Me había quitado un puesto de alto rendimiento específicamente para confinarme en un departamento apropiado para mi raza. En mi escritorio, me encontré a Jennifer esperando con expresión avergonzada. Tyron, yo me he enterado del traslado, susurró ella. Es una mierda. Todo el mundo sabe que eres el mejor vendedor que tenemos. Es lo que hay, respondí, empezando a vaciar mis cajones. No, no lo es. Ella miró a su alrededor y luego se inclinó más cerca. Escucha, grabé una conversación la semana pasada. Robert estaba hablando con unos inversores sobre mantener la imagen adecuada de la empresa para el mercado. Dijo que los empleados negros en puestos de alto nivel podrían alienar a nuestra base de clientes conservadores. Mi corazón se aceleró. ¿Tienes esa grabación? Sí. Y hay más. Jennifer sacó su teléfono.
¿Recuerdas cuando presentaste esa propuesta a Microsoft? Robert les dijo a los inversores que había sido idea de él. Literalmente borró tu nombre de la presentación. Me mostró capturas de pantalla de correos electrónicos en los que mi trabajo se atribuía sistemáticamente a otros empleados. Meses de contribuciones robadas y redistribuidas a compañeros blancos. ¿Por qué me estás contando esto?, le pregunté. Porque es repugnante. Y porque mi hermana pasó por lo mismo en otra empresa. El racismo institucional destrozó su carrera. Jennifer transfirió los archivos a mi teléfono. Debería habértelo contado antes. Lo siento. Esa noche, me senté en la cocina de mi apartamento con mi hermano Marcus, que había conducido 3 horas desde Detroit para verme después de que le contara lo de la transferencia forzosa. Hermano, tienes que demandar a esos hijos de puta, dijo Marcus, dando un puñetazo en la mesa. Eso es discriminación racial explícita. Lo sé. Llevo semanas reuniendo pruebas. ¿Semanas? Marcus me miró sorprendido. ¿Sabías que esto iba a pasar? Lo sospechaba. Robert tiene un patrón. Descubrí que, en los últimos 5 años, todos los empleados negros que se acercaron a puestos de alto nivel fueron transferidos, despedidos u obligados a renunciar. Le mostré a Marcus todo lo que había documentado. Las grabaciones, los correos electrónicos discriminatorios, las evaluaciones contradictorias, el historial de exclusión racial sistemática. Tío, esto es una mina de oro legal, dijo Marcus, que trabajaba como abogado especializado en derechos civiles. Con esto, no solo ganarás el juicio, sino que destruirás la reputación de esta empresa. No solo quiero ganar dinero, Marcus. Quiero que se exponga y se cambie por completo esta cultura racista. Entonces necesitarás algo más que un juicio. Necesitarás una campaña coordinada. Marcus cogió una hoja y empezó a dibujar una estrategia. Medios de comunicación, organismos reguladores, investigación federal. Convertir esto en un caso que marque un antes y un después. Miré a mi hermano mientras esbozaba planes de batalla contra el racismo corporativo, y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Hay algo que Robert no sabe, dije, sacando mi portátil. ¿Recuerdas cuando hice esos cursos de periodismo en la universidad? Tengo contactos en la prensa. Y un amigo que trabaja en el Departamento de Igualdad en el Empleo. ¿Ya lo tenías preparado? Me estaba preparando para la posibilidad. Los hombres negros, en el sentido de negro, en las empresas estadounidenses siempre deben tener un plan de escape para cuando aparece el racismo. Abrí una carpeta en el ordenador llena de contactos, investigaciones legales y análisis sobre la discriminación racial corporativa. La diferencia es que esta vez, mi salida sacará toda esta podredumbre a la luz. Marcus asintió con aprobación. Robert pensó que te estaba neutralizando al enviarte a diversidad. No tiene ni idea de que acaba de crear el entorno perfecto para que documentes aún más la discriminación racial de la empresa. Exacto. Porque el lunes ya no estaría intentando demostrar mi valía en ventas. Estaría infiltrado en el corazón del sistema de diversidad corporativa, con acceso directo a los datos sobre cuántos empleados negros habían sido marginados, cuántas denuncias de racismo habían sido silenciadas, cuántos talentos negros se habían desperdiciado. Robert me había dado acceso a los archivos que demostrarían que la discriminación no era solo individual, sino una política institucional no declarada. Hay una última cosa, le dije a Marcus. Necesito que me ayudes a ponerme en contacto con todos los antiguos empleados negros que se han visto perjudicados aquí. Si vamos a exponer este sistema racista, tenemos que demostrar que no solo me ha pasado a mí. ¿Una acción colectiva? ¿Una revolución? Cerré el portátil y miré directamente a mi hermano. Robert ha pasado años creyendo que los empleados negros eran prescindibles, que podía manipularnos sin consecuencias, que éramos demasiado débiles para defendernos de su racismo. Marcus sonrió, una sonrisa peligrosa que reconocí porque era idéntica a la de ella. Está a punto de descubrir que ha subestimado por completo a sus adversarios. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad o miedo, sino por pura expectación. Durante años, había absorbido microagresiones raciales, comentarios condescendientes y exclusión sistemática como si fueran parte natural de la vida corporativa. Pero ahora, mirando la carpeta de pruebas que crecía en mi escritorio, comprendí algo fundamental. Robert no me había perjudicado solo por racismo casual. Me había perjudicado porque mi éxito amenazaba toda la estructura de privilegios blancos que él protegía. Y las estructuras basadas en los prejuicios son precisamente eso,
estructuras, con cimientos, soportes y puntos débiles que pueden identificarse y atacarse sistemáticamente. Robert durmió tranquilo ese viernes, probablemente celebrando haber resuelto su problema racial al trasladarme a un departamento menos visible. No tenía ni idea de que acababa de darme las llaves del reino. El lunes llegó con la típica lluvia de Chicago golpeando las ventanas del 12º piso. Mi primer día en el Departamento de Diversidad e Inclusión, el cementerio corporativo donde Robert creía haberme enterrado definitivamente. Carol Thompson, la directora de diversidad, me recibió con una sonrisa genuina que contrastaba drásticamente con la falsedad a la que me había acostumbrado con Robert. Tyrone, bienvenido. Sé que tu llegada aquí no ha sido precisamente voluntaria, dijo, cerrando la puerta de su despacho. Robert me dijo que aquí encajarías mejor. Lo cual es código corporativo para empleado negro problemático. Me sorprendió su franqueza. ¿Sabes lo que pasó realmente? Querido, llevo 12 años en este puesto. He visto a docenas de empleados con talento como tu ser trasladados aquí cuando empezaban a molestar a la jerarquía blanca. Carol se sentó y su expresión se volvió seria. La cuestión es, ¿qué piensas hacer al respecto? Era la oportunidad perfecta que necesitaba. Quiero documentarlo todo. Cada caso de discriminación, cada traslado forzoso, cada empleado negro que ha sido perjudicado. Y quiero hacerlo de forma que sea legalmente incontestable. Los ojos de Carol brillaron. ¿Tienes idea de cuántos casos como el tuyo han pasado por esta mesa en los últimos años? ¿Cuántas denuncias por discriminación se han resuelto internamente para proteger la reputación de la empresa? ¿Cuántas? 42 empleados negros en los últimos 5 años. Todos ellos fueron trasladados, despedidos u obligados a aceptar acuerdos de silencio tras sufrir discriminación. Carol abrió un archivador cerrado con llave que tenía en su cajón. Y yo documenté cada uno de ellos. Mi corazón se aceleró. 42 casos. No se trataba solo de discriminación individual, sino de un patrón sistemático de exclusión racial que podría constituir una violación de las leyes federales de derechos civiles. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Porque durante los últimos 12 años he intentado combatir el racismo de esta empresa desde dentro. Informes internos, reuniones con HH, presentaciones sobre diversidad. Todo ignorado o minimizado. Carol me entregó una pesada carpeta. Es hora de sacar esto fuera de la empresa. Pasé la tarde revisando archivo tras archivo. Era un patrón tan claro como devastador. Empleados negros brillantes sistemáticamente marginados, sus contribuciones minimizadas, sus carreras saboteadas por supervisores blancos que, como Robert, veían la diversidad como una amenaza al poder establecido. Y lo que es más importante, todos los casos tenían conexiones directas con la dirección comercial de Robert. No era solo un racista individual, era él, el arquitecto de todo un sistema de exclusión racial. El martes hice mi primera llamada estratégica. Marcus me había puesto en contacto con Sandra Williams, una abogada especializada en discriminación racial que había ganado algunos de los casos de derechos civiles más importantes de la década. Tyrone, lo que describes no es solo discriminación individual. Con 42 casos documentados, estamos hablando de un patrón y una práctica discriminatoria. Esto puede dar lugar a una investigación federal, dijo Sandra por teléfono. ¿Cuál sería el siguiente paso? En primer lugar, tenemos que protegerte legalmente. Voy a presentar una denuncia ante el Departamento de Igualdad en el Empleo hoy mismo. Esto te proporcionará protección legal contra represalias. Su voz se volvió más seria. Segundo, necesito que documentes todo lo que puedas en los próximos días. Cada correo electrónico, cada conversación, cada acción discriminatoria. Porque una vez que presentemos oficialmente la demanda, intentarán borrar las pruebas. Entendido. Ahora que estoy en diversidad, tengo acceso a mucho más material. Perfecto. ¿Y Tyrone? Lo que él te ha hecho puede ser la clave para sacar a la luz décadas de discriminación racial sistemática. Prepárate, porque esto va a ser más grande de lo que imaginas. Esa noche, monté mi operación en casa. Ordenador portátil, impresora, escáner, grabadora digital. Parecía un centro de investigación periodística centrado en el racismo corporativo. Jennifer se había ofrecido a pasarme información adicional. Descubrí que otros compañeros blancos también estaban documentando el comportamiento discriminatorio de Robert, algunos por culpa, otros por genuina indignación contra el racismo institucional. Tyrone,
Hay algo que debes saber. Me llamó Jennifer el miércoles. Robert ha convocado una reunión con todos los directores para el viernes. El título del correo electrónico es Estrategias para mantener los estándares corporativos. Tom sugiere que se trata de cómo justificar la falta de diversidad en los puestos de alta dirección. ¿Puedes grabar esa reunión? Ya lo he pensado. Dejaré mi teléfono grabando en la sala de reuniones antes de que lleguen todos. Si te impresiona cómo una red de personas puede unirse contra el racismo corporativo, no olvides suscribirte al canal, porque esta estrategia coordinada está a punto de dar resultados que nadie esperaba. El jueves, Carol me dio acceso total a los archivos históricos de diversidad de la empresa. Lo que encontré fue aún más impactante. Informes internos de 2019 que mostraban que la empresa había sido advertida por consultores externos sobre riesgos legales significativos relacionados con prácticas discriminatorias en el área comercial. La empresa lo sabía. La junta directiva lo sabía. Y decidieron ignorarlo porque los beneficios generados por el equipo de Robert superaban los riesgos legales que imaginaban que eran solo teóricos. Aún más revelador, encontré correos electrónicos entre Robert y el director general en los que discutían cómo gestionar las expectativas de los empleados pertenecientes a minorías para evitar presiones innecesarias por ascensos. Gestionar expectativas. Traducción: mantener a los empleados negros en sus lugares mediante falsas promesas y excusas inventadas. Lo fotografié todo. Cada correo electrónico, cada informe, cada documento que probaba que la discriminación racial no era un problema no reconocido, sino una política deliberada disfrazada de gestión estratégica. El viernes por la mañana recibí la llamada que estaba esperando. Sandra Williams había presentado oficialmente mi denuncia ante el Departamento de Igualdad en el Empleo. Tyron, ahora estás oficialmente protegido contra represalias. Cualquier acción negativa que tomen contra ti por esta denuncia se considerará una represalia ilegal, me explicó ella. Y tengo noticias. Basándose en el material que has proporcionado, el departamento ha decidido abrir una investigación formal sobre las prácticas discriminatorias de la empresa. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Las investigaciones de este tipo suelen llevar meses. Pero con la cantidad de pruebas que has recopilado, y teniendo en cuenta que aún tienes acceso interno a los documentos, podemos acelerar significativamente el proceso. Mientras Sandra hablaba de plazos legales, vi a Robert pasar por el pasillo con ese aire de superioridad que ahora sabía que era completamente injustificado. Él saludó a algunos compañeros blancos, ignoró por completo a 2 empleados negros y desapareció en dirección a la sala de reuniones. Para la reunión sobre mantener los estándares corporativos. La reunión que sería grabada. La reunión en la que, según Jennifer, él planeaba discutir estrategias para seguir justificando la exclusión de los empleados negros de los puestos de liderazgo. La reunión que se convertiría en la prueba definitiva de que Robert no era solo un racista individual, sino el líder de una conspiración sistemática para mantener los privilegios de los blancos en la empresa. Sandra, la interrumpí. ¿Y si te digo que podemos tener pruebas de Robert articulando discriminación racial explícita en una reunión con otros directores? Hoy. Estás diciendo que tienes acceso a una reunión en la que él va a discutir prácticas discriminatorias. Exactamente. Hubo una pausa. Entonces Sandra se rió, una risa que reconocí porque sonaba exactamente como la mía cuando me di cuenta de que Robert había cometido su error fatal. Tyron, si consigues esa grabación, ya no estaremos hablando de un caso de discriminación individual. Estaremos hablando de exponer una red de discriminación racial que puede derribar a toda la dirección de la empresa. Colgué el teléfono y miré por la ventana al edificio donde, en ese preciso momento, Robert se preparaba para la reunión que definiría no solo mi futuro, sino el futuro de todos los empleados negros que se habían visto perjudicados por su racismo sistemático. Durante 2 años, él había controlado las narrativas sobre mi competencia, decidido los límites de mi carrera y determinado mi valor en función del color de mi piel. En unas horas, tendría pruebas grabadas de que no solo era un jefe prejuicioso, sino el artífice de un sistema de discriminación racial que violaba las leyes federales de derechos civiles. Robert estaba a punto de descubrir que subestimar la inteligencia de los empleados negros era el error más caro que podía cometer. Eran las 2 de la tarde del viernes. Jennifer me envió un mensaje: grabación iniciada. Ellos están entrando en la sala ahora mismo. Me senté en mi nueva mesa del Departamento de Diversidad, rodeado de pruebas de 2 años de discriminación racial sistemática, y sonreí. Después de meses de ser subestimado, humillado y marginado por su raza, por fin había llegado el momento de la verdad. Desde mi ordenador,
Podía seguir en tiempo real la reunión que destruiría no solo a Robert, sino toda la estructura racista que él representaba. Chicos, vayamos al grano. La voz de Robert llegó a través del audio que Jennifer estaba transmitiendo discretamente. Tenemos algunos retos relacionados con presiones externas sobre la diversidad. Desafíos. Como si los derechos humanos básicos fueran obstáculos comerciales. El problema no es el rendimiento de estos empleados, continuó Robert, y yo podía imaginar su expresión condescendiente. Es que algunos clientes tienen expectativas específicas sobre la imagen de nuestra empresa, y nuestro trabajo es satisfacer esas expectativas. La imagen de la empresa. Código corporativo para mantener a los negros lejos de los clientes importantes. Robert, ¿está sugiriendo que tengamos en cuenta la raza a la hora de asignar a los empleados?, preguntó la voz de Patricia, la directora financiera. No estoy sugiriendo nada ilegal, se rió Robert. Solo que seamos estratégicos a la hora de colocar a ciertas personas. Tyrone, por ejemplo, es un empleado excepcional, pero tiene esa intensidad que puede intimidar a algunos clientes más tradicionales. Intensidad. La palabra que él utilizaba cada vez que quería justificar mantener a un hombre negro alejado de puestos de poder. Mientras escuchaba a Robert articular una discriminación racial explícita ante una sala llena de directores, puse en marcha la primera fase de mi venganza. Llamé a Sandra Williams. ¿Estás escuchando esto? Cada palabra. Tyrone, lo que él está diciendo constituye una clara violación de las leyes federales de derechos civiles. Con esta grabación, no solo tenemos un caso de discriminación individual, sino que tenemos pruebas de una conspiración corporativa para la exclusión racial. ¿Y ahora qué? Ahora acudimos a la prensa. Tengo contactos en el Chicago Tribune y en la CNN que llevan semanas esperando esta llamada. Colgué y puse en marcha la segunda fase. Llamé al periodista David Chen, que había cubierto varios casos de discriminación racial corporativa. David, soy Tyrone. Tengo la historia que estabas esperando. Pruebas grabadas de un director articulando estrategias para excluir a los empleados negros basándose en las preferencias de los clientes. ¿Lo tienes documentado? Grabaciones en directo, correos electrónicos discriminatorios, historial de 42 empleados negros sistemáticamente marginados en los últimos 5 años y documentos internos que demuestran que la empresa conocía el problema y lo ignoró. Envíalo todo. Esto va a ser noticia nacional. Tercera fase, llamé a Carol. Tienes los contactos de los antiguos empleados negros que se vieron perjudicados. A todos. ¿Y Tyrone? 3 ya se han puesto en contacto conmigo esta semana. Parece que se ha filtrado la noticia sobre tu denuncia en el Departamento de Igualdad en el Empleo. Quieren unirse al proceso. Perfecto. Ponlos en contacto con Sandra. Vamos a convertir esto en una demanda colectiva que marcará un hito. Mientras coordinaba múltiples frentes de ataque contra el sistema racista de la empresa, la reunión de Robert continuaba. La cuestión es cómo comunicamos esto a RR. Sin crear exposición legal, su voz se oía cada vez más clara a través de la transmisión. Exposición legal. Él estaba discutiendo literalmente cómo discriminar racialmente de manera que no pudiera ser procesado. Podemos usar lenguaje sobre adecuación cultural, sugirió otro director. Es más difícil de impugnar legalmente. Adecuación cultural. El eufemismo corporativo preferido para la discriminación racial institucionalizada. Implementé la cuarta fase. Envié un correo electrónico simultáneo a todos los empleados de la empresa. Sin acusaciones ni ataques personales, solo datos objetivos sobre los patrones de promoción racial en los últimos 5 años, comparados con los promedios nacionales de la industria. Las cifras hablaban por sí solas. 0 empleados negros en puestos directivos. Tasa de promoción de empleados negros un 73% inferior a la de los empleados blancos con cualificaciones similares. Tiempo medio para que los empleados negros recibieran aumentos. 18 meses más que sus colegas blancos. En 5 minutos, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Periodistas, empleados conmocionados, antiguos compañeros que ofrecían testimonios adicionales sobre la discriminación que habían presenciado. La quinta fase se produjo cuando Jennifer me envió un mensaje urgente. Robert acaba de decir algo que tienes que escuchar. Subí el volumen de la transmisión. Miren, chicos, decía Robert, con voz ahora más baja y conspirativa. Entre nosotros, algunos de estos empleados pertenecientes a minorías son problemáticos por naturaleza. Tienen esa
mentalidad de víctimas, que convierte cualquier comentario en una cuestión racial. Por eso es más seguro simplemente no ascenderlos. Mentalidad de víctima. Robert acababa de articular la justificación racista más tóxica posible, que los empleados negros eran intrínsecamente problemáticos y no merecían las mismas oportunidades. Mentalidad de víctima por cuestionar por qué mi excepcional rendimiento nunca se traducía en ascensos. Mentalidad de víctima por documentar comentarios discriminatorios. Mentalidad de víctima por esperar un trato igualitario basado en el mérito. Fue en ese momento cuando puse en marcha la sexta y más devastadora fase de mi venganza. Llamé al número directo del director general de la empresa. ¿S.R. Harrison? Soy Tyron Johnson, del departamento comercial. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con una importante exposición legal a la que se enfrenta la empresa en este momento. ¿Qué tipo de exposición legal? Discriminación racial sistemática articulada por miembros de la Junta Directiva en una reunión grabada que se está transmitiendo en directo a periodistas nacionales. Señor, en aproximadamente 2 horas, la empresa será noticia nacional por prácticas discriminatorias deliberadas. Hubo una larga pausa. ¿Puede venir a mi oficina ahora? Voy de camino. Mientras me dirigía al ascensor, escuché la transmisión de la reunión llegando a su fin. Robert estaba haciendo bromas sobre gestionar las expectativas de diversidad, como si los derechos civiles fueran una molestia burocrática. No tenía ni idea de que, en los últimos 90 minutos, yo había orquestado la destrucción completa de su carrera y de todo el sistema de discriminación racial que él representaba. Investigación federal, activa. Demanda colectiva, en curso. Cobertura mediática nacional, confirmada. Pruebas grabadas de discriminación explícita, obtenidas. SEO alertado, hecho. Pero la séptima y última fase de mi venganza aún estaba por llegar. Y sería la más dulce de todas. Porque Robert estaba a punto de descubrir que subestimar la inteligencia de un hombre negro en 2025 no solo era moralmente repugnante, sino que era un error estratégico que le costaría no solo su trabajo, sino también su reputación profesional de forma permanente. El ascensor subió hasta la planta 30, llevándome a la reunión que cambiaría para siempre la forma en que esta empresa trataba a los empleados negros. Probablemente Robert todavía estaba en la sala de reuniones, celebrando haber resuelto sus problemas de diversidad al trasladarme a un departamento donde no podría causar problemas. No sabía que me había dado exactamente las herramientas y el acceso necesarios para exponer 2 décadas de racismo institucional documentado. La venganza estaba completa. Y era absolutamente perfecta. La reunión con el director general duró 3 horas. 3 horas que cambiaron para siempre la historia de esa empresa. Harrison analizó cada documento, escuchó cada grabación, revisó cada prueba que yo había recopilado sobre el racismo sistemático de Robert. Cuando terminé la presentación, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Cuántos empleados negros ha perdido la empresa en los últimos 5 años por culpa de esto?, preguntó él, con una gravedad en la voz que nunca había oído antes. 42 talentos desperdiciados. 42 carreras destruidas por puro prejuicio racial. Harrison cerró los ojos. Y la exposición legal. Investigación federal en curso, demanda colectiva confirmada, titulares nacionales programados para salir al aire en 2 horas. Señor, no estamos hablando solo de daños a la reputación, estamos hablando de violaciones federales que pueden resultar en multas de decenas de millones. A las 5 de la tarde, Robert fue llamado a la oficina del director ejecutivo. Yo no estaba presente, pero Carol me lo contó después. Él entró sonriendo, probablemente esperando elogios por haber resuelto el problema de la diversidad. Salió 20 minutos después cargando una caja con sus pertenencias personales. Despedido por causa justificada. Todas las opciones sobre acciones canceladas. Referencias profesionales denegadas. Un proceso disciplinario que le acompañaría durante el resto de su carrera. Pero la verdadera venganza no estaba en la caída individual de Robert, sino en la transformación completa que su discriminación desencadenó. La investigación federal reveló que el patrón de exclusión racial en la empresa era aún más extenso de lo que yo imaginaba. 42 empleados se convirtieron en 73 cuando antiguos empleados de otras divisiones presentaron denuncias similares. El acuerdo final le costó a la empresa $12 millones en indemnizaciones. Y lo que es más importante, un programa obligatorio de diversidad supervisado por el gobierno federal durante 5 años. Jennifer fue ascendida a directora comercial, la primera mujer en ocupar ese puesto en la empresa.
Carol recibió un presupuesto triplicado para ampliar las iniciativas de inclusión. ¿Y yo? Recibí una propuesta que cambió mi vida por completo. Tyron, queremos que dirijas nuestra nueva división de justicia corporativa, me dijo Harrison una semana después. Un departamento centrado en identificar y eliminar la discriminación sistemática no solo aquí, sino también en otras empresas a través de la consultoría. Acepté. No por venganza, sino por la oportunidad de transformar el sistema que había intentado destruirme en una herramienta de justicia para otros. 6 meses después, recibí una llamada que me hizo sonreír genuinamente por primera vez en años. Tyron, soy Marcus Washington. Trabajo en una empresa de tecnología en Seattle y he oído hablar de tu trabajo contra la discriminación racial. Mi jefe acaba de hacer comentarios racistas en una reunión grabada. ¿Puedes ayudarme? Marcus, puedes empezar documentando todo. Te enseñaré exactamente cómo convertir esa discriminación en su caída. En un año, nuestro departamento había demandado a 17 empresas por prácticas discriminatorias. No por venganza personal, sino por justicia sistemática. Cada caso ganado significaba decenas de empleados negros protegidos, ascendidos y respetados. La última vez que vi a Robert fue en un artículo de LinkedIn sobre ejecutivos que perdieron sus carreras por discriminación racial. Llevaba meses intentando volver al mercado laboral, pero su reputación le precedía. Las empresas serias no contratan a directores con un historial documentado de racismo. Carol me mostró el artículo con una sonrisa irónica. Él creó un perfil en el que habla de aprender de los errores del pasado y valorar la diversidad. Demasiado tarde, respondí. El racismo no es un error de juicio, es una revelación de carácter. Hoy, mirando atrás, entiendo que la verdadera venganza no fue destruir a Robert individualmente. Fue utilizar su discriminación como catalizador para transformar todo un sistema que oprimía a personas como yo. Cada empleado negro que ahora ocupa puestos de liderazgo en esta empresa es una victoria contra el racismo que Robert representaba. Cada política antidiscriminatoria implementada es un golpe al privilegio racial que él protegía. La lección más poderosa que aprendí no fue sobre la venganza, sino sobre cómo transformar la humillación racial en una revolución sistémica. Robert intentó menospreciarme porque mi competencia amenazaba su mundo de privilegios blancos. Irónicamente, su discriminación me dio exactamente las herramientas necesarias para desmantelar ese mundo por completo. Para cualquier persona negra que se enfrente al racismo corporativo, documenta todo, busca aliados, conoce tus derechos y comprende que tu lucha individual puede ser la clave para la transformación colectiva. El prejuicio que intentan usar para menospreciarnos puede convertirse en la evidencia que los destruye. Robert pasó 2 años creyendo que controlaba mi carrera basándose en el color de mi piel. Al final, fue su propia discriminación la que selló su destino y transformó toda una empresa. La verdadera justicia contra el racismo no es solo ganar, sino garantizar que la victoria cree un mundo en el que otros no tengan que sufrir el mismo prejuicio. Si esta historia de transformación y lucha contra la discriminación racial te ha conmovido, suscríbete al canal para seguir más relatos de cómo la justicia puede vencer el prejuicio, incluso cuando todo parece perdido.